¿Me escuchas, Jessica? Se ve que es viernes, que hay poca asistencia. Creo que Jessica no anda por ahí. Jonathan Salgado. Ah, ya le están grabando a Jorge. Jorge Emilio. Bueno, a ver, empiezo con Jonathan Salgado y ahorita regreso contigo, Jessica, que son cosas no de escribir tanto. ¿Tienes micrófono, Jonathan? Sí, perfecto. ¿Qué Muy pasó? bien. Buenos días. A ver, buenos días. Entonces, estábamos viendo ya el segundo teorema fundamental del cálculo. Sí. ¿Te acuerdas qué dice? Dice sea f de a a b en R, integrable. Ujú, Luego g primitiva de f. O sea, ajá. ujú. Entonces, la integral de a b de f de t de t es igual a g de b Ujú, menos g de a. ujú. Y eso es igual Sí, es a la f notación, grandote ¿verdad? para todo Ujú, x en a b. ujú. No, ya, para todo X en AB. Ah, no, pero si eso lo igualamos a la f grandota. Es No. lo mismo. Creo que estás confundido con el primer teorema fundamental o algo raro hay ahí. Oigan, nada más espérame tantito. Este, también algo que puede hacer Fidel, tu amigo, es reiniciar su computadora. Eso me pasó la otra vez que tuve problemas. La reinicié y ya me pude conectar. Bueno, entonces, esto es lo que dice el segundo teorema, ¿verdad? Sí. Y ya habíamos hecho la observación, que creo que es donde está la confusión, es que entonces la integradora, en tal caso, o sea que G es primitiva, la integradora que es f de x como la integral de a x de la f, de acuerdo a esto es g de x menos g de a. ¿Sí está bien? Entonces f es derivable, porque es una función derivable más una constante es derivable, y f es primitiva de f. Porque está claro que al derivar la f mayúscula, que es esta, te queda que la f' es igual a la g', que como es primitiva la g, esto es f de x, y aquí sí es para toda x en AB. ¿Está claro? Sí. Esta parte de aquí es muy importante. Que si una función tiene primitiva, lo voy a escribir como corolario. Les mando la foto de este. Bien. Entonces, esta observación conviene resaltarla como un corolario del segundo teorema fundamental. Y lo que dice es que si f integrable tiene primitiva, entonces la integradora es primitiva también. Y con esto ya me pueden contestar si la siguiente función tiene primitiva.
Pues recuerden el ejemplo que era f de x igual a 0 si x va del 0 al 1 semiabierto y 1 si x vale 1. Entonces tiene una discontinuidad removible. Bien. Entonces, ¿quién es la integradora, Jonathan? La integradora quedaría pues como ¿Qué cosa es f de x? F mayúscula. esta sería la integral de f, ¿no? De 0 a x. De 0 a ¿Y x. cuánto va? Eh, sería 0. ¿Por qué dudas? Para toda x en el 0, 1, ¿verdad? Sí, porque el 1 sería un punto, ¿no? Entonces, ¿Está claro? sí. La integradora como que no nota la diferencia en, de lo que vale la función en un solo punto. Sí. La integradora lo que está haciendo es medir el área acumulada hasta el punto x. Ujú. Y como está midiendo área hasta el punto x, lo que vale la función en un punto particular no cambia las áreas, ¿verdad? Con todo lo que estuvimos discutiendo con el tema De de hecho, lo vimos integrabilidad, queda claro que el comportamiento de lo que vale el área bajo la curva no depende de cómo es la función en un solo punto, ¿verdad? sí. El valor del área bajo la curva depende de cómo es la función en conjuntos de medida positiva. Algo así como de cómo es la función en distintos intervalos, ¿sale? Sí. Si cambias una función, no solo en un puntito, sino en todo un intervalo, ahí sí el área puede ser distinta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sale. Ahora, ya habíamos dicho que entonces, pues la derivada, la integradora, como es la constante cero, pues también es derivable y es la constante cero. Y entonces f no es primitiva de f, porque la derivada de la integradora en cero, en 1, perdón, vale 0, que es distinto de lo que vale la función en 1, que vale 1. Así las elegimos. ¿Está claro hasta aquí? Sí. ¿Alguien tiene duda? Estamos recordando este ejemplo. ¿Sale? Bien. Ahora, la integradora no es primitiva, pero la pregunta es si f tiene primitiva. Y ya la otra vez, su compañero, un Gerardo, creo, o alguien había dicho que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene? Porque se supone que la derivada nos tendría que dar una discontinuidad y eso no es posible, ¿no? Si hay funciones que al derivarlas, la derivada te dé discontinuo, ¿te acuerdas? Fue el ejemplo que nos tardamos la vez pasada. El de las Eh, oscilaciones infinitas, ¿te acuerdas? sí. Entonces, si es posible que una función al derivarla, la derivada te quede discontinua. Ejemplo, la función x cuadrada por seno de 1 entre x y 0 en 0. Ujú. ¿Está claro? Ahora, pero ¿por qué este otro ejemplo, esta otra función,
esta f minúscula, es discontinua también. Ahora, ¿esta por qué no tiene primitiva? ¿Alguien? Así es. Si tuviera primitiva, la función claramente es integrable, ¿verdad? Nos tardamos mucho en estar discutiendo que estas funciones son integrables. Ahora, la función es integrable, la función del ejemplo. Si tuviera primitiva, la integradora tuviera que ser primitiva. Tendría que ser primitiva de f, por de acuerdo al corolario del segundo teorema fundamental. Pero la integradora ya sabemos que no es primitiva. Por lo tanto, la función no tiene primitiva. ¿Está claro? Sí. ¿Sale? Entonces aquí le pongo por el corolario del segundo teorema fundamental del cálculo que está aquí arribita. ¿Sale? Entonces les mando la foto de este. Ya con eso respondimos otra pregunta. Y era si todas las funciones tienen primitiva, pues ya vimos que no. Hay funciones que son integrables que no tienen primitiva. Pero todas las continuas sí tienen primitiva. Bueno, ya estamos usando el segundo teorema fundamental y no lo hemos demostrado. Entonces ahora sí vamos con la demostración del segundo teorema. Pero aquí me preguntan si se vale el regreso. Entonces, si f es primitiva de f, ¿quiere decir que es integrable? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Se entiende la pregunta? Porque si la integradora es primitiva, pues obvio ya tuvo primitiva. La pregunta es si es integrable. ¿Sale? ¿De qué va a depender? De qué tan discontinua sea, ¿no? Ajá. Entonces, la cuestión es, sabemos que una función al derivarla les puede quedar discontinua. La pregunta es si, este, qué tan grande en el sentido de la medida puede ser el conjunto de discontinuidades de una función derivable. Se ve complicado, ¿verdad? Si le ponemos aquí un punto, vean, en el corolario. Si le pongo punto, pues aquí sí es un sí solo sí, ¿verdad? O sea, de entrada toman una función integrable. Entonces, claro, que tenga primitiva es equivalente a que la integradora es primitiva de f y eso es consecuencia del segundo teorema fundamental. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos con la demostración del segundo teorema fundamental y de lo que preguntabas, Marco, no lo sé. Lo voy a investigar. Ya había aparecido esa pregunta y siempre se me olvida investigar. Bueno, ya la había intentado investigar. Me parece que no es claro. ¿Sale? Pero lo voy a investigar nuevamente, que ya se me olvidó. Entonces, deuda. Deuda. Si, ¿qué? Si f es primitiva de f
Es pregunta, ¿verdad? Si f es primitiva de f, entonces f es integrable. Es que miren, el problema con esta pregunta tiene de entrada que ver con la definición de esta función. Porque no tiene sentido, ya me acordé ahorita, ya que lo escribí, ya caí en cuenta. Sí, ahorita mando la foto. Ya caí en cuenta. Porque si f es primitiva, ya de entrada quiere decir que esta función está definida. Pero para que esta función esté definida, esta función tiene que ser integrable. Entonces le voy a poner aquí sí. Porque si f es derivable, de entrada está definida. Y si está definida la integradora, pues es porque la f es integrable. Entonces era una sutileza, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, ya. Bueno, entonces ya no es deuda. Ya no es deuda. Ya está aclarado. ¿Sale? ¿Está claro? Bueno, creo que ya está repetida la foto. Esa es la foto que me pedías, Jonathan. Ya la repetí. Pero bueno, la diferencia es mínima. Y ya más No con me el... había dado cuenta, profe, perdón. Sí, sale. Ahora, bueno. Entonces, vamos con la demostración. Voy primero con el borrador. Demostración del segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Entonces vamos primero con una idea intuitiva. Vean. ¿A qué se debe que la integral nos va a dar lo que cambia la función? Que la integral de la... Miren, nosotros tenemos que demostrar que la integral de la función es g de b menos g de a, donde la f es la derivada de la g. Entonces, ya de entrada nos está diciendo que la f se comporta como una función de velocidad. ¿Sale? Entonces, ¿con qué tiene que ver la razón de por qué pasa esto? Entonces, supongan que la f ahorita es una función sencilla. Vamos con el intervalo 0,1, como la función constante. ¿Sale? Entonces, si fuera la función constante, ¿qué tenemos que probar? Jonathan. Sí. Sí, Uriel. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Qué tenemos que probar aquí? ¿Qué te dice? Esa gráfica es de la F. Ajá, esa es la f. O sea, si consideramos Entonces, F constante, ¿no? sí, el hecho de que g sea primitiva de f es que f es una función de velocidad, ¿verdad? ¿De velocidad de qué? Pues de cómo cambia la variable dependiente respecto a la variable independiente. ¿Te acuerdas de eso? Sale. Entonces,
En este caso, de que la función sea constante, ¿por qué se cumple esta igualdad? Porque ¿Cuánto es la integral? la integral ahí es 1. Ajá. Bueno, la constante, ¿no? Ah, bueno, ajá, sí, K. O sea, la constante, De F, sí. bueno, pero es en el intervalo 0,1. Ujú. De la función de velocidad es K. ¿Se acuerdan eso de que si mantienen una velocidad instantánea todo el tiempo, o sea, si la velocidad instantánea es constante, lo que recorren es simplemente esa constante? Por el intervalo. Eso fue lo que cambió. Ujú. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué cosa es G de B menos G de A? Sería la Ajá. función evaluada en este caso sería en 1 y luego menos en la función evaluada en 0, ¿no? Ajá. Entonces sería Entonces, K veces 1 menos K veces 0, eh, ¿no? a ver, ¿cómo? Digo, sería... mm, Es como lo que les pregunté al principio de este tema. Es como aquello de, si tú viajas a 100 kilómetros por hora durante una hora, ¿qué distancia recorriste en una hora? Pues 100 kilómetros, ¿verdad? sí. Ahora, tú llevas una velocidad instantánea de K unidades de distancia por unidad de tiempo. ¿Cuánto recorriste al cabo de una unidad de tiempo? Pues K unidades de distancia. ¿Está claro? Sí. O sea, pero el chiste es, ¿qué cosa es G de B menos G de A? Pues eso, ¿cuánto cambió la variable dependiente en el intervalo AB? ¿Sale? Que en este caso el A es 0 y el B es 1, ¿no? Sí. ¿Sí está bien? Sí. Entonces, ahora, puede ser que la velocidad sea, por ejemplo, bueno, eh, K unidades de la variable dependiente por unidad de variable independiente, ¿verdad? Sí. ¿Se entendió eso? Ujú. O sea, Eso es en general, ¿verdad? K por X. Lo voy a escribir en la otra hoja. Entonces, como f es constante, entonces la, la velocidad instantánea de cómo cambia la variable dependiente respecto a la independiente, esta velocidad instantánea es constante. ¿Está claro? Déjenles mando la foto de la hoja anterior. Bien. Entonces, si, si la variable dependiente cambia K unidades de la variable dependiente por cada unidad de la variable independiente, ¿cuánto cambió la variable dependiente al cabo de una unidad de la variable independiente? ¿Se entendió?
Ajá, o sea, acá, ¿no? K. ¿Está claro? Sí. Sí, en la foto anterior me faltó aquí ponerle también la K. Bueno, este es 1 y este es 0. Esto es K. ¿Sale? Ujú. Entonces, les voy a corregir la foto. Me había faltado poner ese detallito. Bien. Entonces, al cabo de una unidad de la variable independiente, la variable dependiente cambió una unidad de la variable dependiente, ¿verdad? Sí. Claramente. ¿Sale? Entonces, pregunta. En este ejemplo sencillo en donde la función de velocidad es constante, queda claro por qué coincide la integral de la función de velocidad con la función que describe cómo cambia la variable dependiente respecto al independiente. Sí. A ver, Uriel, no entiendo bien tu pregunta. ¿Por qué sería 0? O sea, pero ya se aclaró. Ok, esto es difícil porque es un lenguaje abstracto de una situación general, pero lo que estamos diciendo aquí es exactamente lo que pasa cuando dices que si llevas una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, al cabo de una hora recorriste 100 kilómetros. Eso que pasa en esa situación, que es un ejemplo particular, es lo que pasa en general. ¿Sale? Ahorita estoy tomando un intervalo de longitud 1. Pero, a ver, si ahora la función de velocidad no está en el intervalo 0,1, sino en el intervalo AB, y f es constante, entonces la integral en AB de f, ¿cuánto vale, Jonathan? La integral Ujú. sería k veces x, ¿no? No, No, k veces x, no. bueno, g de b menos g de a. Pero eso es lo que queremos concluir. Mm, ¿Cuál es el área bajo la curva de la constante k en el intervalo AB? Sería kx más c, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué me dices x. X es una variable. Tú me tienes que dar el valor del área bajo la curva. Ah, sí, perdón. Sería k por b menos a. Ajá. Sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues, es que pensé que estaba en ax, lo confundí. Ajá. Ok. Sí, sí. Ya me preocupa porque ya vamos a más de la mitad del curso Es y que este símbolo lo tienen que pensar inmediatamente como área, ¿verdad? me falta más cafecito, profe, perdón. No, pero sí, 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 ya vi. Es que estaba, Además, estaba poniendo la integradora, ¿no? sí. O sea, no es la integradora, sino es toda Sí, la no, integral de una vez. Bueno, nos debes un café a todos.
Ahora, por otro lado, ¿cuánto vale G de B menos G de A? Entonces, por ejemplo, si ahora en lugar de tú viajas a 100 kilómetros por hora a velocidad constante, ya no en una unidad de tiempo, sino en media unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto recorriste al cabo de media unidad de tiempo? O sea, en media hora, Pues la mitad, ¿no? la Ujú. mitad. Y tres cuartos, Igual 3/4. pues tres cuartos. Este, eh, la longitud de tiempo, o sea, la duración, ¿cuánto vas a recorrer durante el intervalo de tiempo dado? En este caso, el intervalo de tiempo es AB. Pues tienes que multiplicar la Constante. velocidad constante por el tiempo que estuviste viajando, ¿verdad? Sí, ¿Queda clara esta igualdad? No por lo que dice el teorema, sino ujú, por el ejemplo. sí, ¿Está claro para todos? Entonces, por un lado, pues el área bajo la curva es esta, pues es el área de un rectángulo, ¿verdad? Al ser la función constante, pues el área bajo la curva es un rectángulo. Ajá. Entonces, fíjate, Zaira. Si tú viajas a 100 kilómetros por hora durante una hora, recorriste 100 kilómetros, ¿verdad? No importa cuántos kilómetros habías recorrido antes de ese momento. Si tú te fijas solo durante una hora, ¿qué distancia recorriste? Si llevabas 100 kilómetros por hora de velocidad constante durante una hora, recorriste 100 kilómetros en esa hora, ¿verdad? ¿Zaira? Sí. Ahora, si en lugar de viajar una hora, viajas media hora, ya no recorres 100 kilómetros, sino la mitad, ¿verdad? ¿Zaira? O sea, 50 kilómetros en media hora. Bien. Ahora, si fuera tres cuartos de hora, pues recorres tres cuartos de 100 kilómetros, ¿verdad? Es decir, en general, si tú viajas, eh, si tú viajas a 100 kilómetros por hora durante un intervalo de tiempo AB, quiere decir que el tiempo recorrido es B menos A. Este es el tiempo recorrido, ¿verdad? ¿Zaira? Bien. ¿Y cómo sabes qué distancia recorriste? Pues tienes que multiplicar el tiempo durante el cual estuviste viajando por tu velocidad constante. ¿Sale? Y por eso ambos números son iguales. ¿Está clarísimo? Sale. Ahora, este, ahora, otro ejemplo. Tomen la función de velocidad que sea la identidad. Vamos en el intervalo 0,1. ¿Sale? Entonces, este, pues ya saben que la integral en el 0,1 de la identidad, pues es un medio. Pero yo les doy una primitiva cualquiera y cuánto es g de 1 menos g de 0. Sin importar cuál sea la primitiva, esto va a ser un medio. ¿Por qué? Ah, voy, mando la foto anterior.
¿Por qué se da esta igualdad? Ya no podemos tomar el ejemplo de que la velocidad es constante. ¿Cómo podemos argumentar que si la velocidad se comporta de esta manera en el intervalo 0,1, ¿por qué lo que cambió la variable dependiente respecto a la dependiente respecto al independiente, por qué ese cambio es exactamente esta área? ¿Cómo ves, Jonathan? Lo que estoy pensando, profe, podría... Tal vez porque es una nueva función y entonces el cambio en el intervalo tendría que simbolizar eso, ¿no? Mm, sí, pero ¿cómo sabes que esto te da justamente un medio? O sea, esta igualdad es clarísima, ¿no? Sí. La que es interesante en este tema es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la primitiva, sea la primitiva que sea, por qué lo que cambió en los extremos del intervalo coincide con esta integral? ¿Sale? Entonces, para eso necesitamos el ejemplo simple de la constante, porque lo que vamos a hacer es hacer aproximaciones. Divido el intervalo, por ejemplo, ahorita en dos partes. Suponte, vamos a aproximar lo que cambió la variable dependiente respecto al independiente, aproximando al dividir el intervalo ahorita en dos partes y pensar que en cada intervalo de tiempo, en cada subintervalo, la velocidad fue constante. De acuerdo al ejemplo anterior, si la función de velocidad se comportara de esta manera discontinua, pero el área bajo la curva, esta área nos da una aproximación por arriba de la distancia recorrida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto que esta área, ¿qué cosa es? El área roja. ¿Cómo le llamamos a esto en el primer Suma superior. tema del curso? Es una suma superior, ¿verdad? Es una suma superior de la función con una partición. Entonces, ¿qué nos dice esta área? Es una aproximación por arriba del cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente en este intervalo. Y no sé si notas que en realidad es irrelevante que sea en el intervalo 0,1. Si nota que, ¿qué, perdón? O sea, la razón de por qué esto aproxima lo que cambió la variable dependiente respecto al independiente, no es relevante que la función ni sea la identidad ni sea el intervalo 0,1, ¿verdad? Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, en general, si f está definida en el intervalo AB a R es integrable, entonces el área bajo la curva es, bueno, antes de la integral, perdón, una suma de Riemann cualquiera
Porque están de acuerdo que puedo aproximar esto con sumas superiores, inferiores o sumas de Riemann, ¿verdad? Entonces, entonces, una suma de Riemann cualquiera de la función, con una partición cualquiera y cualquier elección de puntos, sí, o una suma superior, o una suma inferior, son aproximaciones a lo que cambió la variable dependiente respecto a la independiente en el intervalo B. ¿Estás de acuerdo? Sí. Este cambio el valor exacto del cambio es G de B menos G de A, ¿verdad? Entonces, al ser, ¿por qué resulta que las sumas superiores e inferiores o las sumas de Riemann son aproximaciones? Por la misma razón que hace rato, al llevar velocidades constantes, o sea, por lo mismo del ejemplo anterior, el ejemplo sencillo. O sea, nuestro primer ejemplo sencillo es tomando una función de velocidad constante. Sí. De ahí que obtenemos que en general, cuando la función de velocidad es constante, lo que cambia la variable dependiente respecto al independiente en el intervalo AB es justo esta área. Sí. Esta razón de por qué pasa esto, o debido a que se da esta igualdad en el ejemplo sencillo, entonces estas sumas de Riemann, las sumas superiores e inferiores, están aproximando lo que cambió la variable dependiente respecto al independiente en este intervalo. ¿Estás de acuerdo, Jonathan? Conclusión. Si vamos mejorando la aproximación, ¿qué hay que hacer? Los más pequeños. Hacer que la norma de la partición tienda a cero, Sí. ¿verdad? Y al final, ¿a qué llegamos? Límite. Entonces, lo voy a poner aquí. Conforme la norma de la partición se hace pequeña, la aproximación es mejor. Bueno, lo escribo abajo. La aproximación irá mejorando. Por lo tanto, ¿qué, Jonathan? Hay que tomar límite, ¿verdad? Sí. Límite. Y ya que tomamos el límite, ¿a qué llegamos? Que es la integral, ¿no? Ajá, a que la integral en AB de la función de velocidad es lo que cambia la variable dependiente respecto a la independiente en el intervalo. ¿Está clara la idea intuitiva? Ujú. ¿Cómo ven? Les debo fotos. ¿Cuántas? ¿Nada más esta? ¿O la anterior? Ya, la anterior ya. Falta esta. ¿Hay alguna duda de esta idea intuitiva de por qué se cumple el teorema? ¿Todo bien? Sale. Gracias, Jonathan. Vamos con el otro Jonathan. Aquí estoy. A ver, me dicen que falta una foto. ¿Esta?
¿Solo falta esa? A ver, esta se las acabo de mandar ahorita. Esta ya la tienen. Esta también la tienen. Esta también. La hoja del corolario también. Y la primera con la que empezamos ya la tienen también. ¿Sale? Ya tienen todas. Fenada. Bueno. O fefada. Qué bobo. Bueno. A ver. Entonces. ¿Ya estás listo, Jonathan? Me quedaron un poco de, bueno, como que quedó algo en el aire, pero a ver, déjame ver si entendí bien. Entonces, cuando agarramos el límite, es como si estuviéramos haciendo las aproximaciones a los extremos del intervalo. Por eso tomaríamos GDB y GDA. Sí, o sea, si tú tomas una función como sea en el intervalo AB y tú tomas una partición cualquiera, tú puedes aproximar el cambio del área, perdón, el cambio de la variable dependiente respecto al independiente al pensar que en cada función, en cada subintervalo, la función lleva una velocidad constante. ¿A qué se parece esto? A las sumas de Riemann, ¿verdad? Sí, Obviamente, para aproximar adecuadamente, es reeditar toda la discusión que hicimos cuando definimos la integral, y las alturas de estos rectángulos pueden ser o el supremo de la función en cada subintervalo o el ínfimo, o ser alturas definidas por la función en cada punto, es decir, con sumas de Riemann, ¿no? Pensar que la velocidad es constante y esa velocidad es alguna velocidad que haya tomado la función en alguno de estos subintervalos. ¿Está claro? sí. Bien. Entonces, voy a escribir esto. Al hacer la aproximación, estamos repitiendo la construcción de la integral de Riemann aproximando con alturas constantes en cada subintervalo, ¿verdad? Por eso es que llegamos a lo mismo. ¿Te queda claro? Sí. Bien. Entonces, esta idea intuitiva ya les debiera de dar una idea de cómo vamos a demostrar el segundo teorema fundamental. ¿Qué vamos a usar, Jonathan? Pues sumas, justo. La definición, ¿verdad? Con sumas de Riemann, por ejemplo. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ahora sí va la demostración. Lo voy a poner en otra hoja. Les mando la foto de esto. Bien. Entonces, ahora sí. Demostración del segundo teorema fundamental del cálculo. Bien. Entonces, ¿cómo empieza? Si lo vamos a hacer por la definición. Definimos la partición. Ajá. CP, una partición En A, B. del intervalo AB.
Entonces, la suma de Riemann de F con la partición P y alguna elección de puntos xis, de acuerdo a la definición, esto es igual a ¿qué? ¿Al límite? No, no hemos metido el límite todavía. Apenas es definición de suma de Riemann. ¿Ya se les olvidó? Un poco. Ya vi. ¿Qué pasó? Oigan, ya voy a reportar que el coronavirus ataca la memoria, ¿eh? Así es. La suma, pero desde igual a 1, ¿no? Hasta n, ¿de qué? De f de xi y De f de xi y por... por xi menos xi menos 1. Ajá, bien. Ahora, por hipótesis, ¿qué cosa es la f? ¿Cuál es la hipótesis del segundo teorema fundamental? Que, pues que es integrable. ¿Y qué más? Y que g es primitiva. Ajá, entonces, ¿cuándo vamos a usar la hipótesis de que es integrable? Pues cuando Sí. tomemos límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué hipótesis vamos a usar ahorita? Que g es la primitiva. Sí. La otra, ¿no? Ajá, entonces sustituimos, Sí. ¿estás de acuerdo? Bien, entonces, por la hipótesis, esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de la g' de xi por xi menos xi menos 1. Esto se parece mucho a algo. Ahora tienen que usar un teorema que es muy importante. ¿De qué? Pues de derivada, ¿no? ¿A qué se parece esto? Así es. Teorema del valor medio para la derivada, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas, Jonathan? Sí. Y entonces esto es igual a qué. Cada uno de estos valores, como la g es derivable en todo el intervalo xi menos 1, xi, ¿esto a qué es igual este número? Cada uno de esos números es igual a qué. A la Acá lo voy a poner acá en esta hoja, nada más como recordatorio, ¿verdad? Entonces, hay una serie de hipótesis, pero con las hipótesis, ¿qué te garantiza? Que existe un xi y en el intervalo AB, tal que ¿qué? que f de xi F' de xi, es igual a la derivada de f en... no. La derivada, hay un punto. Este teorema, acuérdate que te dice que la tangente en algún punto de la gráfica es paralela a la pendiente de la secante. ¿Ya te acordaste? Sí. Esta es la pendiente de la tangente. Y es igual a cuál es la pendiente de la secante. F' de B menos F' de A. ¿No? El teorema te dice que la velocidad instantánea en algún punto es igual a la velocidad media en todo el intervalo. ¿Cuál es la velocidad media del intervalo? Que es la pendiente de la secante. Sí, sí, sí. Sí, justo es la división. ¿Sí? Sí. Ya te soplaron, ¿verdad? Sí. Pero esto lo puedes reescribir y ¿qué te queda?
lo que es lo mismo, lo voy a poner aquí separado, que f' en xi por b menos a es igual a ¿qué? F de B menos F de A. Así es. Este es el teorema que hay que usar ahora. ¿Sale? Sí. Oh, vale. ¿Y qué te queda aquí en el teorema? Les mando la foto con el recordatorio del teorema, ¿verdad? Entonces voy a borrar la anterior. Bien. Entonces, ¿qué te queda aquí, Jonathan? Me queda. Se ve borroso, pero sí se alcanza a distinguir, ¿no? Sí. Sí, eso me queda Entonces, esto es igual a... F de XY menos F de XY menos 1. Pero no se lo estás aplicando a la f. ¿Qué función aparece Sí aquí? sí es la integral de F, ¿no? Es la integral de f. Entonces vimos la suma de Riemann de f. Pero por hipótesis, la f en xi es g' de xi. Entonces, no le vas a aplicar el teorema del valor medio para la derivada a la f. No sabes ni siquiera si f es derivable. Sí. ¿Cuál sabes que es derivable? G. Y entonces, ¿a quién le vas a aplicar el teorema del valor medio para la derivada? A G. Ajá. Y entonces, esto, aplicando el teorema del valor medio para la derivada en cada subintervalo, ¿qué te queda? G de XY menos G de XY menos 1. Ajá. Ajá. Entonces, quiere decir que por el teorema del valor medio para la derivada, hay una manera adecuada de elegir estos puntos. No todas las sumas de Riemann son iguales a esto. Solamente si eliges apropiadamente las alturas de los rectángulos. ¿Sí está bien? Sí. Si eliges apropiadamente esas alturas de los rectángulos con los que estás aproximando, obtienes esta expresión. ¿Sale? Pero esto es igual a ¿qué, Jonathan? Ahora usamos la hipótesis. Bueno, sí es a No. sí es a la integral de F, ¿no? ¿No? Hasta que no tomes límite, no hay integral. Sí. Tienes que simplificar esta suma. Eso es igual a ¿qué? A la suma desde i igual a 1 hasta n de g de x1 menos la suma de g. No sé, no te entendí bien. O sea, separo la suma. Ah, a ver, ya te están soplando ahí. Estaba viendo, a ver. ¿A qué querías llegar? ¿Querías llegar que la integral es igual a qué? Sí, g de b menos g de a. Ajá. Sí, y eso, cada uno es un intervalo de esos. Entonces, cuando lo sume, pues va a ser g de b menos g de a. ¿Sí ven que esta es una suma telescópica como las que ya hemos hecho? Conforme van sumando, como están tomando la diferencia, se les van a ir cancelando los intermedios. Sí, Por ejemplo, ¿quién es el primer sumando? Pues cuando la i vale 1, o sea, g de x1 menos g de x0. Más, cuando la i vale 2, ¿qué te queda? G de x2 menos g de x1. Este
se cancela con el anterior. ¿Lo Sí. ves? Más, cuando la i vale 3, ¿qué te queda? G de x3 menos G de x2. ¿Y ahora qué pasa? Que se cancela este con este. Más, etcétera, más, ¿qué te queda? G de xn menos G de xn menos 1. Pero este se va a cancelar con el anterior. ¿Quiénes te sobrevivieron? Los extremos. G de x0, bueno, G de xn menos G de x0. ¿Pero esto quién es? G de B menos G de A. Así es. Por ser una partición, ¿verdad? Sí. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Ya acabamos la demostración del segundo teorema. ¿Qué hemos argumentado hasta el momento? Que ¿Hemos demostrado que todas las sumas de Riemann son iguales a G de B menos G de A? ¿Jonathan? no, que si usamos una partición, entonces nos da eso. La partición fue cualquiera. Les mando la foto de este. Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado hasta el momento? No hubo condiciones para la partición, entonces hemos demostrado que para toda partición del intervalo AB, ¿qué cosa? Las sumas de Riemann son iguales a eso. No, porque sí importa cómo elijas las alturas. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué demostramos? Que para toda partición, ¿qué? ¿Existen los puntos? Existe la colección de puntos Xi, que es la colección de puntos Xi1, Xi2, Xi3, etcétera, hasta Xin, tal que la suma de Riemann de F con la partición P y esta colección de puntos Xis es igual a ¿qué? A G de B menos G de A. Bien. ¿Qué falta, Jonathan? Ay, GDA. ¿Qué falta? Ver que la integral es eso, o sea, aplicar el límite. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vemos qué pasa con el límite. Para todas las sumas de Riemann, Mm, porque mira, por definición, la integral de la función es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann, ¿verdad? ¿Te acuerdas? sí, Pero este límite es sin importar cómo elijas estos puntos. sí, Y esta igualdad no se cumple para toda colección de puntos, sino con esta restricción. Este conjunto de puntos, su existencia depende de aplicar el teorema del valor medio para la derivada en cada subintervalo. Entonces, estos puntos no son cualesquiera, ¿te queda claro? sí, Bien. Pero al ser integrable, sabes que este límite exista. sí, Y sabes que el límite es esto, siempre y cuando la norma tienda a 0. sí, Entonces, justo... Ajá, dime. pero el resultado que obtuvimos no depende de la partición, porque tomamos la que sea. Así es. Y como los puntos sí los vamos a encontrar en cualquier partición, pues ya lo tenemos. Así es. Entonces, lo voy a escribir de esta manera. Vamos a hacerlo con sucesiones. Tomo una sucesión de particiones. ¿Sale?
Sí. Tal que queda, Jonathan. ¿Qué le vas a pedir a la sucesión de particiones? Para poderlo usar para argumentar el límite, la igualdad que queremos. ¿Qué le tienes que pedir a la sucesión de particiones? Pues que su distancia, o sea, que la norma sea cero. Ajá, el Sí. límite, ¿no? Tal que el límite de la norma, de las normas de la partición, sea cero. Y tomamos xi n, una sucesión de colección de puntos, tal que la suma de Riemann de f con la partición enésima y esta colección de puntos sea igual a quién, Jonathan. A la que hicimos en la hoja anterior, Ajá, y es igual a quién. a GDB menos GDA. Muy bien. Entonces, elegimos una sucesión particular de particiones y de puntos para las alturas de los rectángulos de la aproximación. La existencia de esta colección de puntos se debe al teorema del valor medio para la derivada. Lo pongo aquí entre paréntesis para remarcar. Existe esta colección de puntos por el teorema del valor medio para la derivada, que fue lo de las hojas anteriores, ¿sale? Sí. Bien. ¿Qué hacemos ahora, Jonathan? Entonces, ¿qué? Pues ya damos la igualdad porque el límite del... ¿Perdón? Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito de estas sumas de Riemann, como siempre vale lo mismo, Sí. ¿cuánto es el límite? Pues GDB menos GDA. Ajá. Pero este límite A es la igual a integral quién. de A, B, de F. ¿Y qué estamos usando aquí? O sea, es entre la integral ¿Por qué esto es igual a esto? por la definición de... ¿Por qué esto es igual Por a la esto? definición de integral con... Sí, ¿Por qué f es integral? Ujú. Aquí es en donde usamos la hipótesis de que f es integrable. sí. Y tan, ¿verdad? Hemos terminado. Les mando las fotos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo ves, Jonathan? Sí, todo bien. Interesante, Sí, ¿verdad? ¿Sale? Además, noten que estamos usando en este tema ya lo habíamos comentado. En este tema estamos usando un montón de cosas, ¿verdad? sí. Sí, y justo usamos Este, las de Riemann porque eso nos dice, pues, cuánto vale la integral, ¿no? exacto, vean, o sea, si no hubiéramos visto el tema de integral de Riemann y solo la de Darboux, la demostración sería más difícil. Sí, Sí pudimos haber hecho eso, Ángel Aurelio, pero en cada partición tienes que saber elegir las alturas de los puntos.
Porque cuando vimos la definición de la integral, este límite, esta definición, es sin importar estas alturas. Y para que se cumpla esta igualdad, sí necesitas elegir apropiadamente las alturas de los rectángulos. Pero justo como la función es integrable, nosotros llegamos a este valor con la libertad de elegir estas alturas, solamente cuidando que la norma de la partición tienda a 0. Y por eso podemos tomar una sucesión particular. ¿Está claro, Ángel? Bien. Sale. A ver, ajá. Así es, porque de hecho, como la g es primitiva de f en todo el intervalo cerrado, la g es derivable en todo el intervalo. ¿Y qué hipótesis se usan para el teorema del valor medio para la derivada? Necesitas continua en el cerrado y derivable en el abierto. Como la g es derivable en todo el intervalo cerrado, pues ya va a ser derivable en cada subintervalo de la partición. ¿Te queda claro, Daniel? Bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? Bueno, entonces fíjense. A lo largo de este tema hemos estado relacionando varios conceptos. Pero una manera en que vamos a sintetizar esta discusión es de la siguiente manera. O sea, hay muchos detalles, pero les voy a hacer un diagrama que les va a ayudar a tener como más ordenadas las ideas. Entonces, vean. Diagrama para sintetizar parte de lo visto en este tema. Entonces, vean. Por un lado, tenemos la definición y lo que significa que f es a continua. Obviamente estamos en el intervalo AB. Por otro lado, tenemos lo que significa que la integradora sea primitiva de f. Y por otro lado tenemos lo que significa que f sea derivable en el intervalo. ¿Sale? ¿Qué implica qué? ¿Jonathan? ¿No se escucha mucho ruido? O sea, se oye, pero no te preocupes. Ok. Yo te escucho bien. Sí, que... Fíjate. Sí. El hecho de que f sea continua te garantiza por el primer teorema fundamental del cálculo que la integradora es primitiva, ¿verdad? Sí. Y por ser primitiva, en particular es derivable. ¿Verdad? Sí. De manera que el hecho de que sea continua, pues por supuesto implica que la integradora sea derivable. ¿Sale? Sí. Ahora, si f es primitiva de f, este es primer teorema fundamental. Esto es por definición de primitiva, ¿eh? Sí. Esto es por el primer teorema fundamental del cálculo. Y entonces, claro,
esta implicación se debe al primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Sí. Ahora, vale el regreso de esta implicación si f es primitiva de f. Entonces, ¿la función tiene que ser continua? No, por el contraejemplo que Ajá. vimos el miércoles. Así es. A ver, les voy a poner números a esto. 1. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Entonces, no se valen los regresos. Ninguno se va a valer. ¿Sale? Déjenles mando foto de esto y en la siguiente hoja le pongo los ejemplos. Para esto sí necesitaba un pizarrón más grande. Entonces, este, 2 no implica 1. ¿Por cuál ejemplo? No implica 1. ¿Cuál es el ejemplo? F igual a x cuadrada seno de 1 entre x. Ajá. Bueno, no me va a caber aquí. Lo pongo acá. Por ejemplo, en el 0, 1. Y 0 en 0, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Bien, ahora, puede ser que f sea derivable. Regreso al diagrama. Ya les mandé la foto de ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, ¿por qué 3 no implica 2? Creo que sale con el ejemplo que vimos hace rato, de la discontinuidad removible. Sí, muy bien. Entonces, 3 no implica 2 por el ejemplo de la discontinuidad removible. Entonces, 0 si x está entre 0 y 1, y 1 si x vale 1. ¿Sale? Porque en ese caso, la integradora es la constante 0, que sí es derivable, pero no es primitiva del integrando, porque no coinciden en 1, ¿verdad? Sí. Sale. Y luego, 3 no implica 1, ¿por qué? ¿Sí podré regresar a la hoja ahorita? Sí. Mm, Quieres una que sí sea derivable, pero que la función no sea continua, la función original. Sale como aplicando la misma que antes. ¿Verdad? Sí. F de x igual a esta misma función. ¿Lo ven? ¿Sale? Y eh, esta función no tiene primitiva por el corolario del segundo teorema fundamental del cálculo. Y este sería un resumen de lo que estuvimos viendo los últimos días. ¿Cómo ven?
Me parece un tema ¿Dudas? complicado por todo lo que relaciona. Bueno, pero tiene la virtud de que es un diagrama muy sencillo, mira. Sí, O sea, el diagrama es sencillito, ¿no? Son tres conceptos, cómo se relacionan y no se vale ningún regreso. sí. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ya está menos fea la montaña rusa? Un poco. ¿Ya, ya no está tan rusa? ¿O ya no está tan montaña? ¿Ya se aplanó la curva? Sí, sí, es una constante. Ya, trivial. No, no, Perfecto. Aquí ya están listos para el examen. Eso. Pero ¿a poco están sufriendo? La eutanasia es cuando estás sufriendo, ¿no lo están disfrutando? Yo Yo sí. ambas. Yo ambas, disfruto y sufro. ¿Cómo yo no? Duele Sí, rico. pica rico. Ándale, como pica rico también, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios? Ya está, así son las matemáticas, ¿verdad? Bueno, pero este tema, bueno, siento que este tema es muy bonito, porque estamos usando lo que hemos estado viendo a lo largo de varios meses. Incluso de cálculo 1. Zaira, pero sí, exacto, un montón de cosas, o sea, ya tan solo por la continuidad, ¿no? Sí, Pero fíjate, Zaira, que por eso las propiedades las dije de esta manera, mira, Zaira. Déjame regreso unas hojas atrás. Mira, en esta hoja, por ejemplo. Esta frase. Como f es constante, entonces la velocidad instantánea de cómo cambia la variable dependiente respecto al independiente es constante. Entonces, al cabo de una unidad de la variable independiente, la variable dependiente cambió una unidad. Esa idea, ¿es física o matemáticas? ¿Tú qué estudias, Gabriel? ¿Te puedo hacer un chiste? A ver si no me regañan. Si estudias derecho, ¿por qué tan torcido, no? Me van a denunciar. Bueno. Oigan, a ver si ven la serie que les recomendé en la guía. A mí me hizo reír muchísimo. Yo también los quiero. Bueno. Oye, ¿y qué te dice tu mamá de lo que escucha de la clase? Dice, ya enloquecieron estos pobres muchachos. Pues sí, aquí andamos, ¿verdad? En la locura. Así es.
Pero ya llegaste hacia ciencias, ¿eh? Se me hace. Bueno, entonces, esta discusión es interesante. Si estos conceptos que estamos discutiendo es física o matemáticas, por ahí alguien decía, ¿quién decía? ¿Las dos? A ver, ¿cómo ven? Es que esta idea general se aplica sin importar el tipo de función que estén tomando, nada más, o sea, que la variable y la imagen sean reales. Entonces, esto le sirve para cosas de poblaciones. O sea, de hecho, ahorita que está de moda todo lo de las epidemias, todos esos modelos obedecen a modelos de variable real, ¿verdad? Entonces, pues, este lenguaje que está generalizando una idea es una idea en común que aparece en las abstracciones matemáticas, pero que aparece en todas las aplicaciones. En todas las aplicaciones que tengan que ver con velocidades de cambio, ¿verdad? Todo. Biología, química, física, todo. Todo lo que se les ocurra de las aplicaciones de esto. Y sí ven el potencial de las aplicaciones de esto. Por eso es que los cursos de cálculo son obligatorios, pero no traten de reflexionar sobre, o sea, para agarrarle el sabor a este teorema y a esta demostración y esto que hemos hecho en este tema, se requiere un montón de trabajo. O sea, casi no nos pudimos haber ahorrado nada de los temas anteriores. ¿Sale? Vale. Entonces, miren, en su guía viene solo un ejercicio. Ya casi acabamos este tema. En su guía, el último ejercicio es una aplicación. ¿Sale? Espero que les guste. Si la guía es un regalo, el último ejercicio es un regalito especial. Espero que, o sea, vale bien la pena que lo discutan en equipo. La mayoría, de acuerdo a la encuesta, la mayoría ya no está trabajando con su equipo. Entonces, les sugiero que traten de volver a trabajar en equipo. Si sus compañeros ya abandonaron por completo, les sugiero que se incorporen con otros compañeros. ¿Cómo le podemos hacer para rehacer los equipos? Porque sí me interesa que trabajen en equipo. O sea, de siempre, pero digamos que los ejercicios de métodos de integración en realidad son más como ejercicios que todos necesitan hacer de manera individual unos u otros. Pero esta guía y ese ejercicio en particular me parece muy importante que puedan estar discutiendo con sus compañeros de equipo. Entonces, si los que estaban en su equipo originalmente ya dejaron el curso y ya no quieren saber nada ni nada, es muy importante que hagan otro equipo. ¿Cómo le podemos hacer para eso? Pues sí, pueden discutirlos en el Face si quieren. Pero, ¿qué hacemos? No, pero el chiste es que sí, o sea, la ventaja de que hagan equipos chicos de entre 3 y 5 personas es que
hace probable que todos en mayor o menor medida participen con sus dudas y sus comentarios. Sé que cuando no se conocen bien, pues les puede dar pena. Decir, ay, si pregunto esto, quedo como que no estudié o que no sé o lo que sea, pero esas cosas no importan. Este, entonces, ¿cómo le hacen? ¿Alguna idea de cómo hacer los equipos, cómo concretar lo de los equipos? ¿Sí? ¿Qué prefieren? ¿Tratan ustedes de hacer sus equipos de aquí al lunes y los que no tengan equipo el lunes los hacemos? ¿O de una vez? Podemos aprovechar de una vez lo que nos queda. Pero siento que ir así uno por uno puede ser más tardado. Ajá, pero a, a ver, entonces voy de acuerdo a la lista. Aide, ¿tienes equipo? Vamos a tratar de hacerlo rápido, que ya no son tantos. Ok, Alan, sale. Primer candidato. Alejandro Zúñiga, ¿tienes equipo? Bueno, pues en lo que averiguas, trabaja con Alan también, por favor. Alexi Binot, Andrea, Andrés Canales, rápido, por favor. Ok, Ángel Antonio, Ángel Aurelio, Ángel Saturnino, Antonino, Antonino, ¿andas por ahí? Sí, sí, sí. ¿Tienes equipo? Sí, Sí, sí estás trabajando con el equipo. Es que pensé que me habías dicho que ya no estaba muy claro. no, sí, ya conseguí equipo. Perfecto. Carlos Renato, Daniel Ramos, ok, Daniela, ok. ¿Quieren juntarse? Esos últimos equipos de dos, ¿se quieren juntar o quieren seguir de dos? Ok, ustedes platíquenlo. Daniela y Daniel, platíquenlo a ver si se quieren organizar y trabajar juntos los cuatro. David Alonso, ok. Diana Laura, Diana, ok. Eric David,
Ok, si no trabaja con Fernando Gabriel, que dijo que eran dos. ¿Sale? Que se adoptan a Eric en su equipo por si su equipo desapareció. Sale. Fernando Ponce. Fernando. ¿No me oye? ¿O no es? Estoy con uno, con otra persona, o sea, somos dos. Ok, Jonathan Salgado. Espérame, Gabriel. Jonathan Salgado. Ok. Jonathan Méndez. ¿Cuántos son? Jorge Emilio. Jorge. Tampoco contesta. O no quiere. O no quiere. Los que tampoco, Jorge. ¿Sí me están escuchando? Oye, Fidel, pero creo que. Pero sí,
Ya regresé. Ya te vi, Uriel. A ver, ¿avanzaron en hacer los equipos o sea, de plano les quita la felicidad? Qué gacho. A ver, ¿con quién me quedé? Porque ya, o sea, dejé de llegar a ver sus mensajes y todo. A ver, me quedé en que Fidel sí tiene equipo y cuántos equipos tiene. ¿Cuántos hay en el equipo que diga? Ok. Luego, eh, Jessica, recuerdo que tenías equipo, pero son solo dos. Jessica, ¿me escuchan? ¿O ya se atoró otra vez? Ah, ok. Bueno, entonces voy con. Estaba con los Jorges. Entonces recuerdo que Jorge Emilio sí tiene, ¿verdad? Sí tienes equipo. Ok. Entonces digan Sí, si tienen. Ok, bien. ¿Y cuántos, por favor? Jorge Joaquín, ¿cuántos? Ok. Jorge Luis. Ok. Chequen, por favor. José Ángel. Ok. Juan Alexis. Ok. Entonces, son solo. Ok. Carla Ivette. Ok. Catherine. Ok. Laura Angélica. ¿Cuántos son, Catherine? Ok. Laura Angélica. Ok. Leonel. Ok. ¿Cuántos? Luis Fernando. Luis Manuel. ¿Cuántos? Miguel Ángel. Ok. A ver si pueden adoptar a alguien. Milton. Montserrat. Nelly. Ok. Oscar Emiliano. ¿Son solo dos? Ok. Salvador. Silvia. Flores. Ok. El quinto Sila. Silvia Maldonado. Uriel. Yoleda. ¿Cuántos son, Uriel? Ok. Yoleda, había un equipo de dos, el de Miguel Ángel. ¿Puedes trabajar con ellos? ¿Cómo ven? ¿Trabajan juntos, porfa? Sale.
Ahí se ponen en contacto, Miguel, gracias. Luego, Zaira. Bien, entonces. Ahora, no sé si puedan comunicarse con los compañeros que no están entrando a la clase en línea, sino que la ven grabada, o hay que poner un anuncio. Lo voy a preguntar en el WhatsApp y luego vemos quiénes pueden adoptar a alguien de los que no está entrando a la clase en vivo. ¿Sale? Y luego vemos quiénes faltan de los que no están conectándose en vivo y ya vemos cómo se completan los equipos. La otra cuestión que luego platicamos, porque ya se nos acaba, sí, ok, y luego la otra cuestión que hay que platicar después es que no sé si vieron el resolutivo del Consejo Técnico, es distinto a lo que acordó el Consejo Universitario. Entonces, luego platicamos de cómo vamos con las fechas y todo y cuál es el plan, ¿sale? Vamos a ver qué pasa, porque el sentido del acuerdo del Consejo Universitario es distinto. No sé qué onda con la dirección en ciencias, pero a ver, vamos viendo. El lunes a ver si podemos platicar de esto, ¿va? Entonces, empiecen con la guía, por favor, para que el lunes pongamos fecha de examen. Pues ahorita no hace falta, es que todos los repasos de los temas de cálculo 1 que íbamos a necesitar los hicimos en la Semana Santa. ¿Sale? Pero, pero antes del examen, pero ¿quiénes? Sí sería bueno platicar de varias cosas, pero creo que pocos se conectarían solo para platicar. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es que el sábado que tengamos asesoría previa al examen, podemos al final aprovechar para platicar. ¿Cómo ven? Mejor vamos primero viendo cómo vamos con los tiempos. El lunes platicamos de eso y vemos si tenemos que usar más sábados, ¿sale? Va. Entonces, por lo pronto nos vemos el lunes. Así tienen más tiempo para estudiar la guía. De nada, nos vemos, bye. Besos y abrazos.